o a tiempo de intentar colaborar con Rusia. Ahí está Talia Iscán, mil gracias por tu tiempo. ¿Y en nuestra región, América Latina, está tan lejos del conflicto o a pesar de los kilómetros sí se ha visto impactada? ¿En qué sentidos tangibles? ¿De economía, de vida diaria quizá? ¿O en el tema de diplomacia, qué tanto han influido las posturas de los mandatarios, algunas tímidas, otras contundentes? Vamos a hablar también de este tema. Es un gusto saludar en Bogotá a Manuel Camilo González, politólogo e internacionalista, catedrático en la Universidad Javeriana. Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación y un saludo para ti y para la audiencia. ¿A 2 años la guerra es un conflicto cercano a Latinoamérica? Bueno, eso depende de cómo lo veamos. En términos geográficos, tal vez la distancia que tiene América Latina en los conflictos europeos es una virtud, pero ciertamente estamos en un mundo interconectado, interdependiente y globalizado, y efectivamente más que las balas y las bombas, es decir, la destrucción física, lo que sí tenemos en América Latina es una serie de efectos en términos económicos y políticos. Yo creo que enumeraría los en términos económicos, es que efectivamente América Latina en su matriz productiva sigue siendo un continente agroexportador y depende de algo muy esencial, que son los fertilizantes. Ciertamente Rusia y en este caso también Ucrania, pues no representan más allá del 1% de las importaciones y obviamente de las exportaciones de la balanza comercial del continente, pero ciertamente depender de los fertilizantes de Eurasia, pues de alguna forma genera unas dificultades para la producción y la productividad en América Latina. Por lo tanto, ese sería el primer, digamos, efecto importante en términos de la región. Un segundo efecto importante en términos de lo económico, hay que hablar de que la guerra generó una presión inflacionaria muy importante, y es que América Latina venía de una recuperación post pandemia y llega a esta guerra y lo que hace básicamente es disparar los precios, particularmente de dos cosas. Primero, el asunto relacionado con los alimentos, es decir, toda la producción agro, y segundo, en términos de la producción de petróleo. Y eso pues obviamente se da porque, como se suele decir, los conflictos terminan perjudicando los negocios. Y es muy difícil para América Latina, los países de América Latina, importar o exportar a un lugar donde hay conflictos. Por lo tanto, el segundo efecto tiene que ver obviamente con la inflación. Y esto hay que terminar por decir que tiene unos efectos políticos muy importantes. Primero es que efectivamente América Latina presenta un escenario geopolítico de no alineamiento activo con Washington, es decir, vemos unas distancias muy importantes en términos de que hay muchos gobiernos latinoamericanos, esencialmente algunos que llegaron al poder recientemente y que obviamente están del lado hacia la izquierda en términos ideológicos, pues han generado una suerte de rechazo de apoyar ciertas acciones para contribuir a la defensa de Ucrania. Y en segunda medida, tal vez la más importante, es que solamente un solo país, como lo es Costa Rica y recientemente ahorita Ecuador, pues se han sumado obviamente a las medidas relacionadas con el régimen de sanciones. Por lo tanto, lo que vemos es que América Latina se distancia mucho de Estados Unidos, pero a la vez también mantiene una posición ambigua frente a Rusia y particularmente frente al estatus que tiene que ser considerado en los términos de Ucrania como un país agredido. Tras 2 años, ¿en qué ha resultado estas posturas al margen, por ejemplo, de nuestros países de Colombia y México? Sufren algún costo diplomático en el sentido de que las tensiones, por ejemplo, con Washington, que es particularmente el hegemón en términos regionales, pues genera ciertas tensiones en las relaciones bilaterales. Esto lo vemos un poco, sobre todo porque muchas veces México ha tenido unas tensiones muy relacionadas con los Estados Unidos en términos del narcotráfico, y añadir una arista más en términos de no hacer lo que Washington y los aliados digamos, de Washington quiere, pues obviamente suma un poco más a la tensión. En el caso de Colombia, pues también lo que vemos es que lo que pasa con el gobierno de Gustavo Petro es básicamente que es un país que está buscando una política exterior que trata de alejarse un poco del viejo esquema de política exterior de alineamiento con Washington. Y lo que está buscando es, pues obviamente, tratar de intermediar, pero en medio de esa búsqueda de la intermediación, pues termina favoreciendo, obviamente, en el tablero, a los, pues que se llama, a los
a los agresores. Entonces, esa neutralidad termina convirtiéndose en una suerte de complicidad un poco sospechosa, porque efectivamente, y todos lo vimos, pues la invasión de Rusia tiene un acto y es que el Kremlin ha invadido obviamente el territorio ucraniano. De hecho, se han anexado ciertas partes y eso en el derecho internacional pues constituye obviamente una violación a ese, digamos, ese conjunto de normas internacionales. El no declararlo, el no condenarlo enérgicamente, de alguna forma suma esa complicidad, pero hay que entender esa complicidad en términos económicos y en términos incluso políticos, que es lo que hemos de alguna forma revisado en la anterior pregunta, y es que efectivamente América Latina depende mucho en términos de los fertilizantes y del petróleo ruso, sobre todo para aquellos que son importadores netos de estos dos productos que vienen desde allá. En contraparte, el apoyo de Venezuela y Nicaragua es importante ¿para quién? Ciertamente Rusia tiene una balanza comercial menor al 1%, como hemos comentado, porque básicamente sus intercambios se han dado en términos de armas, en términos de fertilizantes y en términos de petróleo. Particularmente en el rubro de armas es algo que es histórico, es decir, eso uno podría incluso llevarlo al asunto relacionado a las relaciones que tuvo los países de América Latina con la extinta Unión Soviética. ¿Qué sucede? Que hay una cierta coherencia en términos de estos países que bien has nombrado, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Cuba incluso, que de alguna forma han dependido históricamente y recientemente por las relaciones de estos gobiernos con el régimen de Vladimir Putin. Y hay que sumar otra lista importante. Estos países han desarrollado algo muy importante que es la cooperación autoritaria. Es que efectivamente Estados Unidos, al estar muy vigilante en la situación de derechos humanos en estos países en particular, pues ha generado también sanciones. ¿Cuál es como esa alianza que se ha realizado, que es una alianza extrarregional? Es que efectivamente Rusia se convierte en una suerte de válvula de escape para estos regímenes, tanto en armas, obviamente para la represión, pero también incluso en financiamiento y en recursos, porque obviamente lo que las sanciones buscan es bloquear completamente a los países, evitar que efectivamente las élites autoritarias se enriquezcan y obviamente lo que buscan las sanciones es quebrar ese lazo de lealtad que tienen a veces los dictadores con sus élites e incluso hacer que la ciudadanía se indigne porque efectivamente los productos principales no llegan. Pero obviamente los regímenes autoritarios han aprendido mucho de la globalización y es que también se pueden evadir esas sanciones creando alianzas, por ejemplo, con Irán, con China, con Rusia en este caso, que lo que hacen efectivamente es darle mucho más válvula de oxígeno a estos regímenes autoritarios. Tratamos de abordar todas las aristas del conflicto. Manuel Camilo, catedrático en la Universidad Javeriana de Colombia, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Encantado de contribuir al análisis de estos temas. Y llegamos así a una nueva pausa aquí en la tarde, fin de semana. Al volver...